Estás escuchando una producción de Lowpod. Hola a todos, bienvenidos a Glaucoma en la Onda, un podcast de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, y hoy os presentamos el testimonio de Carmen Lafuente, una bióloga sanitaria trabajadora del CSIC que ha roto todas las barreras sin conformarse con las normas prediseñadas. Bienvenida, Carmen. Hola, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Nada, Carmen, gracias a ti y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio vital, que pensamos que puede ser muy interesante para personas con glaucoma que no quieran verse limitados a simplemente ser pacientes de glaucoma. Pero como ese tema puede dar para muchísimo tiempo, primero queremos empezar por el principio. Lo primero que te queremos preguntar es cómo nace tu vocación por la biología y por la ciencia. A ver, la verdad es que yo, cuando era pequeña, me gustaba tanto por ejemplo, tanto la historia como la biología. Siempre era una persona que decía, a lo mejor cuando estaba en primero o en segundo de la ESO, como no sé por dónde tirar, no sé si tirar hacia letras, hacia ciencias. Además, tengo la suerte de que, por ejemplo, mi padre es de ciencias, veterinario, y mi madre es de letras, así que tenía ambas vertientes en casa. Pero es verdad que ya una vez que tocó elegir, vi que me llamaba mucho la atención el itinerario de ciencias, me llamaba mucho la atención las asignaturas de biología, de química. Las matemáticas siempre se me han dado bien. Entonces decidí tirar por ese itinerario en el bachiller, por el científico de la salud. Y una vez allí, la verdad es que ya lo vi mucho más claro que iba a dedicarme a la biología. Y sobre todo yo creo que también, claro, los profesores son muy importantes, ¿no? Y también yo le quiero dar aquí las gracias a mi profesora de biología de bachiller, Pilar Tienza, porque realmente fue muy importante a la hora de que yo tomara esa decisión, porque me encantaban sus clases. Y luego, una vez que sabía que quería hacer ciencias, ¿por qué biología concretamente? Pues la verdad es que, claro, se acercaba segundo de bachiller y yo decía, no sé qué estudiar. Así que me metí en la página web de la oferta de carreras de la Comunidad de Madrid y empecé mirando las carreras de ciencias, planes de estudio, las asignaturas, y vi que la de biología sanitaria me cuadraba mucho con lo que a mí me gustaba, el tipo de asignaturas. Además tenía neurobiología, que siempre es una asignatura que me ha llamado muchísimo la atención, y yo creo que eso ya acabo de decantar. Hablas de tu enseñanza, de la profesora que te impulsó un poco, pero antes, para poder situarnos, en esa época, ¿tú ya tenías glaucoma, tenías una educación adaptada, lo llevas teniendo desde pequeña, surgió más adelante? Si nos puedes poner un poco en contexto. Yo tengo un glaucoma congénito, lo tengo desde el nacimiento y ya con bastante poco resto visual desde el inicio. Durante toda mi vida he tenido adaptaciones en el colegio, trabajaba con una telelupa. Quizá los oyentes del podcast estén familiarizados con ello, pero si no lo explico, es una máquina en la que pones el papel en una bandeja y aparece en una pantalla bastante ampliado. Luego también he utilizado, ya cuando era más mayor, pues ya ordenadores y, por ejemplo, audiolibros para estudiar, porque es verdad que al final con la vista se me cansaba muy rápido, me dolía la cabeza, entonces el audio era más rápido y más eficiente. Y luego, pues a la hora de seguir las clases, nunca he visto la pizarra. Entonces, es verdad que he tenido suerte, que todos mis profesores a lo largo de la etapa educativa iban diciendo lo que ponían en alto y yo ya iba siguiendo las clases bien. La verdad es que no he tenido nunca problemas en el colegio y sacaba bastantes buenas notas, la verdad. Pues mira, qué genial, la verdad. Te iba a preguntar precisamente sobre qué tipo de apoyos o adaptaciones te ayudaron más en tu formación. Has mencionado la telelupa. Claro, no sé si tuviste otro tipo de adaptaciones. Más adelante, cuando entraste en biología sanitaria, si tuviste otro tipo de adaptación. Sí, a ver, en la carrera lo que más utilizaba a la hora de tomar apuntes era el ordenador. Luego es verdad que en los exámenes la universidad tenía una telelupa, entonces me la dejaban a la hora del examen para hacer el examen a mano. Y luego, por ejemplo, son curiosas algunas adaptaciones como la de los microscopios, por ejemplo, porque es verdad que a mí ver la imagen de un microscopio a través de la lente del propio microscopio me es muy complicado, no veía no conseguía ver bien la muestra. Entonces,
lo que hicimos fue acoplar una cámara al microscopio y enviaba la imagen a una pantalla de ordenador. Entonces, aunque yo iba manejando con el microscopio, me iba moviendo arriba, abajo o iba enfocando con el microscopio, la imagen salía aumentada en una pantalla y así podía ya verlo mejor. Y en cuanto al ordenador, ¿tenías alguna aplicación, algún programa que te permitía aumentar? Yo soy usuaria de Apple desde que empecé la carrera, soy usuaria de Mac, de iPhone ya lo era un poco antes, pero la verdad es que con el VoiceOver de Apple, con el lector de pantalla, me ha facilitado muchísimo la vida, la verdad. No utilizo programas de aumento, no los utilizo porque al final es más lento para mí, entonces con la voz voy mucho más rápido. Antes mencionabas que empezaste la carrera, terminaste la carrera con cierta adaptación y después tu historia es muy curiosa porque aprobaste los exámenes del BIR, pero el Ministerio de Sanidad te impidió ejercer por tu discapacidad visual. ¿Cómo viviste ese momento? O si puedes explicar un poco una de las partes más curiosas precisamente de tu historia. Sí, la verdad es que fueron 2 años de lucha con el ministerio y es verdad que a lo largo de esos 2 años hubo momentos un poco de frustración porque, bueno, todo esto comienza a la hora de la elección de plaza. Para los biólogos internos residentes, que es el BIR, no existen tantas especialidades como para los médicos. Nosotros realmente solo tenemos cuatro, que son bioquímica clínica, análisis clínico, microbiología e inmunología. Entonces, cuando a mí me tocó elegir la plaza, escogí una de bioquímica clínica porque pensaba realmente que era la especialidad que mejor se podía adaptar. No iba a escoger, por ejemplo, microbiología, que eso son muchas horas delante del microscopio y supone muchísima fatiga visual. Y la plaza esta estaba en el hospital de Basurto, de Bilbao. Entonces fui allí a presentarme, a contarles que iba a tomar posesión de esa plaza, que no veía bien y bueno, ahí empezaron los problemas porque empezaron a poner bastantes pegas sin ni siquiera conocerme, sin ni siquiera saber cómo me puedo desenvolver yo en un laboratorio. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan estos 2 años de informes, de lucha y finalmente, la verdad es que, gracias también al apoyo de la ONCE, del CERMI, del Ministerio de Derechos Sociales, conseguimos que el ministerio nos diera otro listado con otras plazas. Entre ellas estaba el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. Entonces tuvimos una reunión con la gerencia de ese hospital y me comentaron que ellos estaban encantados de asumir el reto de ser pioneros en tener un BIR, una persona BIR con discapacidad visual y que iban a intentarlo. Entonces, pasé una semana allí en Sevilla haciendo un poco durante los 4 años de la residencia tienes que ir rotando por diferentes secciones del laboratorio y digamos que todas esas rotaciones de 4 años las hicimos un poco en una semana junto a técnicos de la ONCE para ver un poco cómo podíamos adaptar cada sección y las pruebas que iba a tener que hacer en cada una de ellas, pues a ver cómo podíamos adaptarlo. Ellos luego redactaron un informe y lo enviaron al ministerio y finalmente el ministerio me devolvió la plaza y me la daban en Virgen de la Macarena, pero bueno, yo claro, durante estos 2 años no iba a estar parada, así que hice un máster en comunicación científica, me preparé las oposiciones para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y justo cuando el ministerio me devolvía la plaza, yo ya aprobé las oposiciones. Pues mira, precisamente te iba a preguntar que qué aprendiste de ese proceso, pero bueno, por lo pronto, pues aprendiste un máster nuevo en el entretanto, la verdad. Y entonces cuando llegó el momento, bueno, tuviste que elegir, imagino, entre conservar la plaza por la que llevabas 2 años luchando o empezar en tu nuevo puesto en el CSIC. Finalmente, ¿qué elegiste? Pues elegí el CSIC porque las oposiciones ya es una plaza asegura de por vida. Las oposiciones eran del grupo A1 de la administración, que es el grupo más alto, y el BIR iban a ser 4 años. Es verdad que tenía muchas ganas de hacerlo y cuando se lo tuve que comunicar a las personas de Sevilla me dio pena porque les veía muy ilusionados con el proyecto. Pero una vez pasaron los 4 años de la residencia, tenía que volver a buscarme la vida.
es volver otra vez a la incertidumbre, imagino, y bueno, que una plaza, pues lógicamente al final es una garantía de estabilidad completamente. ¿Crees que la ciencia española está preparada para ser verdaderamente inclusiva o que aún queda bastante camino por recorrer, según tu experiencia? Creo que aún queda bastante camino. Porque, bueno, de hecho, alguna vez que he repasado los artículos de los medios en los que me entrevistaron durante estos 2 años, creo que tengo un titular que dice en el que yo decía: "Tenemos que creernos la palabra inclusión", y creo que seguimos en ese camino. Todavía no nos la creemos del todo. Queda muy bien en los papeles, en los informes, pero todavía no es una realidad plena. Y sobre todo porque yo, cuando rechacé la plaza del BIR, decía, bueno, por lo menos espero que estos 2 años de lucha, aunque yo no haya culminado comenzando el BIR, porque he empezado otra etapa, pero bueno, sirva para abrir la puerta a otra persona que venga detrás. Y luego he sabido de casos que les ha vuelto a pasar lo mismo. Entonces, es verdad que eso es un poco decepcionante. O sea, de casos que vamos a decir que tu experiencia, tu recorrido, como que no ha abierto el todo el camino que a ti te habría gustado que abriera a personas en una situación parecida a la tuya. Exacto, sí, como que hay personas que han tenido como que volver a repetir el mismo camino que yo tuve que hacer. Precisamente, bueno, te quería preguntar qué tipo de obstáculos, si nos puedes poner algún ejemplo concreto, te has encontrado o te encuentras en tu día a día a la hora de hacer la ciencia más accesible, más inclusiva. A ver, en mi día a día es que es verdad que yo ahora no estoy en investigación, estoy en cultura científica, en divulgación. Entonces, bueno, quizá los mayores retos muchas veces son económicos, porque es verdad que hacer ciertas adaptaciones, bueno, pues monetariamente son más caras, pero bueno, creo que merecen la pena y que se deben hacer igualmente. ¿Qué tipo de adaptaciones crees que serían bastante útiles que aún no están implementadas? Es que creo que eso es bastante personal, Ujú. porque, bueno, lo que le puede venir bien a una persona con discapacidad visual o concretamente a una persona con glaucoma congénito como yo, quizá no sea lo mismo que necesite una persona, por ejemplo, tetrapléjica o una persona sorda. Es verdad que creo que las adaptaciones, partiendo de que debe haber como un diseño universal en el que se incluya a todas las personas desde un inicio, creo que hay ciertas adaptaciones que tienen que verse personalmente con la persona que necesita, hablar con ella, porque creo que también es importante, la persona con discapacidad tiene mucho que aportar a cómo puede mejorar la adaptación y lo más importante yo creo que es, sobre todo, la mejor adaptación general para que vale para todo el mundo es, el sentido común, encontrarte con personas con sentido común y con ganas de ayudar. ¿Y te has encontrado con actitudes que digas, esta persona realmente cree en la inclusión o al revés, actitudes que veas que no precisamente fomentan esta inclusión en tu campo? A ver, yo creo que, por ejemplo, el CSIC sí que está trabajando bastante duro por incrementar esta inclusión en la ciencia. Y es verdad que, por ejemplo, todos los compañeros con los que yo trabajo tienen una actitud súper proactiva con respecto a la inclusión. Y bueno, en mi campo últimamente no me he encontrado ninguna mala actitud, pero bueno, creo que con, con la persona del hospital de Basurtos ya, ya tengo suficiente. Actualmente, según nos hemos podido informar, coordinas el grupo de divulgación científica inclusiva del CSIC. No sé si es correcto, ¿no? Es correcto, y aparte también soy la responsable de la Oficina para la Ciencia Inclusiva del CSIC. Ujú. ¿Nos puedes contar algo más de esta oficina y de este proyecto? Sí, nuestro objetivo último es hacer que todas las actividades de divulgación científica que se realizan en el Consejo sean accesibles, tanto a personas con discapacidad, pero también a otros colectivos, porque es verdad que muchas veces la cultura científica no llega a todos los públicos, y es lo que nos gustaría, que llegue a personas con discapacidad, a personas mayores, a personas en cárceles hospitalizadas, personas geográficamente aisladas. También quizá mejorar, por ejemplo, los referentes de las personas LGTBIQA+. Entonces, ese es el objetivo
perseguimos desde el CSIC con la oficina y con el grupo de trabajo. Y mencionabas varios colectivos, tanto personas con algunos tipos de discapacidad, personas mayores. ¿Qué importancia crees que tiene que la divulgación científica sea accesible en favor de una sociedad más igualitaria? Porque creo que la ciencia debe ser entendida por toda la sociedad. De hecho, para eso se hace divulgación científica, para acercar la ciencia al público general, porque creo que una ciencia sin el apoyo de la ciudadanía en general no avanza. Creo que ambos se retroalimentan, tanto la ciudadanía de la ciencia como la ciencia de la ciudadanía. También es importante, por ejemplo, la hora, si la ciudadanía entiende la importancia de la ciencia y de las investigaciones que se hacen actualmente, también va a presionar más, por ejemplo, para que haya mayores presupuestos dedicados a la ciencia. Y luego que al final, si la ciudadanía se desconecta de la ciencia, pues bueno, ocurre un poco lo que estamos viendo últimamente con el auge del negacionismo. Claro, un ejemplo que vivimos en la asociación, vamos, día tras día, el paciente medio de glaucoma siente que la investigación no avanza o que no se hace nada, para hablar así de manera más coloquial. Y al final es bastante complicado, también influye, yo creo que no es algo muy, o sea, es algo en lo que se está trabajando para que sea más accesible, pero que muchas veces la gente no le llega, que todo lleva su tiempo, su procedimiento, es un proceso bastante complicado al nivel que lo vivimos aquí en la asociación, que yo imagino que vosotros lo viviréis de otra manera. Claro, yo aquí, por ejemplo, quiero dejar claro que hay dos tipos de investigación. Por una parte está la investigación básica y por otra parte está la investigación aplicada. Sin investigación básica no existiría la investigación aplicada, pero al final la que nos gusta ver a nosotros en el periódico o en la tele es la investigación aplicada, la que nos dice: un ensayo en 150 personas ha dado resultados positivos en el fármaco no sé qué, o en la vacuna no sé cuántos, ojalá para las personas con glaucoma, ¿no? En una regeneración del nervio óptico, por ejemplo, soñemos. Pero primero tiene que haber una investigación básica, que suele ser larga y suele ser lenta, pero es imprescindible. Lo que pasa es que es verdad que ahí los científicos también lo hacemos mal, no acercando eso a la ciudadanía, no haciendo entender a la ciudadanía que la ciencia tiene sus propios tiempos, que lo que ocurrió en el COVID es algo totalmente extraordinario. El tema de sacar una vacuna en apenas un año, eso es impensable, eso fue algo totalmente excepcional, y que la ciencia avanza, pero avanza a su ritmo. Aún así, la ciencia, si miramos a 20 años atrás, hemos avanzado muchísimo, pero lo que pasa es que hay cosas que no se ven. Claro, ¿y qué papel crees que pueden hacer las instituciones como, bueno, ahora te digo el CSIC porque es en la que estás trabajando actualmente, pero me refiero a las instituciones en general, ¿qué papel crees que pueden tener en promover la ciencia, en acercar un poco más la ciencia al público general? Tienen que divulgar. El CSIC, de hecho, en eso la verdad es que lo hace bastante bien, porque tenemos una vicepresidencia adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana dedicada a ello, que es la vicepresidencia a la que yo pertenezco. El CSIC tiene 124 centros repartidos por todo el territorio español. De hecho, tiene uno también en Roma. No me atrevo a decir en todos, pero en la mayoría hay una unidad de cultura científica para realizar actividades de divulgación y acercar esa ciencia a la sociedad. ¿Y qué mensaje te gustaría que le llegara a este público general por parte de la comunidad científica en cuanto a pues, lo que mencionabas, la vacuna del COVID, los avances que se van haciendo, como para que el público pueda sentir un poco más de esperanza, de cercanía con respecto a la ciencia? Que tienen que tener confianza, que es verdad que lo que comentaba antes, hay muchos pasos que no vemos, que desde el público general no estamos viendo, pero que en todos los laboratorios del mundo hay abiertas miles y miles de líneas de investigación que, bueno, es verdad que quizá algunas no fructiferen más allá, pero otras algún día llegarán a lo que hablábamos antes de la investigación aplicada y llegará a los humanos. Y que es verdad que, por ejemplo, a lo mejor a nosotros, a las personas con glaucoma, nos está costando ver un poco más los resultados, pero solo hay que fijarse en otras patologías como
cómo avanzan las investigaciones, cómo avanzan las posibles terapias. Así que, bueno, es verdad que no se puede a lo mejor investigar todo a la vez con el mismo ímpetu, pero que hay que confiar. Yo creo que la palabra es confianza. ¿Y crees que tu interés por esta divulgación, por llevar más la ciencia a hacerla más accesible al final, crees que tiene que ver con el hecho de haber padecido glaucoma desde que naciste, básicamente, de haber tenido este hándicap, por así decirlo? Sí, a mí la verdad es que me gustaría que la ciencia, sí, llegue a todo el mundo, sea cual sea su condición, y aunque no veas que puedas acceder a un taller de lo que sea, de, no sé, de moléculas, o a un taller de cómo se produce el paracetamol, por ejemplo, que se existe en el CSIC, sin ningún problema, porque al final la cultura científica crea vocaciones científicas y necesitamos a la gente con discapacidad en la ciencia también, porque da un punto de vista diferente a la investigación. Precisamente te quería preguntar qué mensaje te gustaría transmitir, si te gustaría transmitir alguno, a personas, sobre todo a jóvenes con discapacidad que sueñen en un futuro con dedicarse a la ciencia. Pues que no tengan miedo, que no lo tiren por la borda, si eso es lo que quieren, que vayan a por ello. Que es verdad que a lo mejor hay momentos en los que es más complicado, sí, pero bueno, siempre están las adaptaciones. Siempre hay personas también dispuestas a ponerte el camino más fácil. Y yo es que no creo en eso de que tengas que dejar de hacer cosas que te apetecen o cosas que quieres en tu vida por la discapacidad. A ver, hay que ser lógicos. Yo no voy a pilotar un avión, pero cosas que sean factibles, síguelas, o sea, sigue tu impulso. Y si pudieras hablar con aquella Carmen antes de todo el proceso tan largo de los 2 años, de las oposiciones, que empezaba su carrera de biología sanitaria, ¿qué consejo le darías? Pues yo es que creo que estos 2 años de lucha han sido bastante duros, pero creo que también te hacen madurar bastante, ver la situación desde una perspectiva diferente. Además, como digo, no fueron 2 años en balde, porque hice el máster, preparé las oposiciones. Esto no lo he contado antes, pero también tenía un tema de tesis doctoral. O sea que Madre mía. no estuve parada, así que bueno, creo que es verdad bueno, que hay momentos en los que fue bastante frustrante, pero no los evitaría. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, por tu testimonio y por tu lucha para que las personas, iba a decir con discapacidad visual, pero es que no solo, para que todas las personas a las que a lo mejor no les llega tanto la ciencia, que poco a poco puedan ir accediendo a ella y sean incluidas en el mundo científico. Gracias a personas como tú, al final la sociedad es cada vez más inclusiva, así que muchísimas gracias por partida doble. Muchísimas gracias a vosotros, a la asociación, por invitarme a hablar hoy aquí, que ha sido un placer. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.